Veíamos entonces en el mensaje anterior, por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote, teniendo un gran sumo pontífice, un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios. Continuando con esa enseñanza que comenzamos en la exposición anterior, Hebreos capítulo número 5, verso 1, dice de la siguiente manera: porque todo sumo sacerdote, sumo pontífice, todo sumo sacerdote, cuando habla de sumo, habla del sacerdote máximo, el de mayor rango, el de mayor estatura, y dice todo sumo sacerdote, y luego aclara, tomado de entre los hombres, todo sumo sacerdote tomado de entre los hombres, es constituido, es puesto, es establecido a favor de los hombres en lo que a Dios se refiere. Ese es el propósito del sumo, del máximo, del mayor sacerdote, pero que en el caso de aquellos que se toman de entre los hombres, tiene que ver con Dios, para que Él presente ofrendas y sacrificios por los pecados. El gran problema tuyo, el gran problema mío, el gran problema de la humanidad es el pecado, y donde tengo que entender que ninguno se escapa del pecado. Todos hemos pecado, todos estamos destituidos de la gloria de Dios. Por eso la necesidad de ese gran sumo sacerdote que, si es tomado de entre los hombres, o como en el caso del Señor Jesús, están puestos y dispuestos para los hombres en lo que a Dios se refiere, para presentar ofrendas y sacrificios. Hebreos capítulo número 5, verso 4. Pero ese sumo sacerdote no es escogido conforme al deseo de algún grupito de personas, no es escogido según ahí por alguna rifa que se haga, no es escogido de esa manera. Nadie toma, Hebreos 5:4, nadie toma para sí esta honra, sino el que es llamado por Dios, como lo fue Aarón. Así, en el templo donde Dios escogió que ahí, solamente ahí, encima de la tierra estaría su nombre, de la misma manera estableció que entre las 12 tribus de Israel, una de ellas, la tribu de Leví, serviría en el templo. Las otras 11 tribus, una vida normal como la de cualquiera de nosotros, pero la tribu de Leví dedicada exclusivamente para el servicio a Dios en el templo. Y dentro de la tribu de Leví, dentro de la descendencia de Leví, lo que se le llama la tribu de Leví, Aarón, Dios lo escoge para que de él y de su descendencia proviniera, surgiera de entre los hombres el sumo sacerdote. Por eso dice, nadie toma para sí esta honra, no depende de un grupito, de una rifa, de que algunos se escojan. No, esos sacerdotes que servían en el templo, el único lugar encima de la tierra donde estaría el nombre de Dios, los sacerdotes, el sumo, el máximo sacerdote de entre los hombres, tendría que venir de la descendencia de Aarón. Muy bien, así como nadie toma para sí esa honra, Hebreos 5:5, igualmente Cristo tampoco se glorificó a sí mismo, tomando el honor de llegar a ser un sumo sacerdote. Tampoco Cristo se glorificó a sí mismo, haciéndose sumo sacerdote, sino Dios, que dijo: tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy, refiriéndose a su resurrección de entre los muertos. Y verso 6, como también Dios dice en otro lugar respecto de Cristo: tú
eres sacerdote para siempre. Tú eres sacerdote para siempre, eternamente para siempre, no conforme a los que se escogían de entre los hombres y que provenían del linaje de Aarón, sino tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Así que ahora nos brincamos de donde estamos, teniendo en mente lo que estamos viendo. A Cristo Dios le dice: tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Hebreos 4:14. Por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios. Teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús. Versículo número 2 en Hebreos 4. Ministro del santuario, es decir, teniendo ese gran sumo sacerdote que es Jesús, Él sirve, Él ministra, Él ofrece su servicio a Dios. En el versículo 2, Hebreos 8:2, dice: ministro del santuario, pero de aquel verdadero tabernáculo que levantó el Señor y no el hombre. Es decir, Jesús, si Él es tu Señor, si Él es tu Salvador, Él ahora es tu gran sumo sacerdote, tu gran sumo pontífice, y donde Él sirve, donde Él ministra, donde Él ofrece el servicio a Dios, no es aquí en la tierra. Él traspasó los cielos y sirve en ese templo, el verdadero templo, que luego fue Moisés al que se le muestra que haga una copia del que estaba en el cielo. Pero nuestro Cristo, nuestro gran sumo sacerdote, Él ministra, Él sirve, Él oficia en el verdadero templo, delante de Dios, en la presencia de Dios, en el cielo. Hebreos 6:20. Así que tengo un gran sumo sacerdote que ahora sirve, pero no sirve en la tierra. Él hace su oficio en el mismo cielo, en donde, en el templo, verdadero templo que está en el cielo, del cual el que se erigió aquí en la tierra era solamente una copia que le fue mostrada a Moisés. Y ve lo que sigue, Hebreos 6:20. En ese verdadero templo en el cielo, donde Jesús, como nuestro gran sumo sacerdote, entra por nosotros como precursor, entra por nosotros como precursor. Es decir, Él va adelante, Él va liderando, Él es el primero, pero atrás de Él, si Él es el precursor, atrás de Él le seguimos nosotros y vamos nosotros. Recordando que aquí en la tierra solamente el sumo sacerdote tomado de entre los hombres, que descendía de la tribu de Leví y descendía en el linaje de Aarón, solamente una vez al año, y solamente el sumo sacerdote podía entrar ahí. Pero ahora Cristo, nuestro gran sumo sacerdote, abre las puertas del cielo. Él llega, entra a ese templo, verdadero templo que está en el cielo, y entra como nuestro precursor. Pedro, a donde yo voy, dice el Señor Jesús, tú no puedes venir ahora, pero me seguirás después. Él va delante de nosotros, Él es nuestro precursor.
Así que estamos leyendo Hebreos 6:20. Jesús entró en ese templo por nosotros, delante de nosotros como precursor, y sigue diciendo, hecho sumo sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Sacerdote Cristo, gran sumo sacerdote Cristo, en favor de nosotros, en lo que a Dios se refiere, para siempre, eternamente, por todos los siglos, conforme, según el orden de Melquisedec, según el rango, según la categoría, la importancia, según la jerarquía de Melquisedec. ¡Wow! Voy viendo una serie de cosas que me van abriendo la mente. ¡Wow! ¿Qué ando buscando aquí en la tierra cuando tengo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos? Y ahora me están diciendo que sirve en el tabernáculo, verdadero templo del cielo, y que es del orden de Melquisedec eternamente. ¡Wow! Ahora tengo que ir a buscar, tengo que ir a identificar para poder darme cuenta qué quiere decir que sea del orden de Melquisedec, porque es sacerdote para siempre. Hebreos 7, versículo número 1. Por esta razón te decía, vamos a tratar de tener la copia de este mensaje, te decía, toma nota, porque es tanta la información y es tanto aquello que viene a bendecir mi vida, el conocer estas cosas que tiene que ver con mi vida cristiana, con mi crecimiento espiritual, con mi fe. Así que Hebreos 7:1. Estamos tratando ahora de ver y de entender que ahora Cristo, nuestro gran sumo sacerdote, es para siempre y es del orden de Melquisedec. Verso 1, Hebreos 7:1. Porque este Melquisedec, rey de Salem, una palabra que tiene su origen en la lengua hebrea, rey de Salem, y que tiene mucha relación, que va de la mano con ese mensaje que luego tuvimos aprendiendo lo que quería decir Shalom. Shalom. Así que Melquisedec, rey de Salem, una palabra que se deriva y que nace y que se origina en la palabra Shalom hebrea. Este Melquisedec era sacerdote del Dios Altísimo, rey de Salem. Salem, que quiere decir paz. Este hombre, este sacerdote, era rey de Salem, y que los enterados, los conocedores, dicen que precisamente de esa palabra Salem, de ahí se origina la palabra Jerusalén. De ahí se origina. Habla entonces de este Melquisedec, sacerdote del Dios Altísimo, rey de Salem, que salió a recibir a Abraham, que regresaba de una batalla donde Dios le da la victoria, y este rey de Salem, Melquisedec, sacerdote del Dios Altísimo, sale a recibir a Abraham y bendice Melquisedec a Abraham. Y como esta carta está dirigida a los hebreos, el escritor sagrado está utilizando este encuentro para dar a conocer el siguiente punto. Escucha, Melquisedec sale a recibir a Abraham cuando él venía con la victoria de aquella batalla. Y dice que Abraham, verso 2, Abraham le da a Melquisedec los diezmos de todo el botín que levantó en aquella victoria. Le presenta a Abraham los diezmos a Melquisedec.
Y luego sigue hablando en el verso 2 acerca de Melquisedec. Ya vimos que era rey de Salem, pero Melquisedec, su nombre significa primeramente rey de justicia y también significa rey de Salem y también significa, por lo tanto, rey de paz. Rey de paz, Melquisedec, rey de justicia, rey de Salem, que quiere decir, por lo tanto, rey de paz. Y en este momento se nos va el pensamiento al libro del profeta Isaías, donde el profeta Isaías, hablando del Cristo que había de nacer, dice: un niño nos es nacido, un hijo nos es dado, y llamará su nombre Admirable, Consejero, Dios fuerte, Padre eterno, Príncipe de paz, Rey de paz. Y comenzamos en este momento a ver la relación entre Jesús y ese Melquisedec que aparece a Abraham. Empezamos a ver la relación. Su nombre quiere decir Rey de paz. Y Isaías dice: vas a llamar al Cristo Admirable, Consejero, Dios fuerte, Padre eterno, Príncipe, Rey de paz, Príncipe de paz. Lo dilatado de su imperio no tendrá fin, no tendrá límite. Y sigue hablando de Melquisedec, sin dejar de tener en mente que Cristo es sacerdote del orden, de la jerarquía, de la dignidad de Melquisedec. Rey de paz el Cristo. Muy bien, verso 3. Con respecto a Melquisedec, sin padre, sin madre, sin genealogía. Porque ya ves que a través de la Escritura tú vas viendo y te dice, pues Pedro, el hijo de tal, Andrés, hijo de tal, o Jacobo y Juan, hijos de tal, siempre estableciendo la línea genealógica, la línea de la descendencia. Pero este Melquisedec aparece en la Escritura sin padre, sin madre, sin descendencia, sin genealogía, que no tiene principio de días ni fin de vida. ¡Wow! Así aparece y así lo entendemos, y la carta está dirigida al pueblo hebreo. Ve, solamente checa, sin padre, sin madre, sin genealogía, no tiene principio de días ni fin de vida, así como la Biblia va marcando, nació tal y nació en tal ocasión y muere en tal ocasión, etc. Y termina diciendo el verso 3, así como sin padre, sin madre, sin genealogía, sin principio de días ni fin de vida, sino hecho semejante al Hijo de Dios, hecho semejante al Hijo de Dios, y permanece sacerdote para siempre. ¡Wow! Del orden de Melquisedec. Y Cristo, los enterados nos dicen, tiene esa aparición. Cristo como Melquisedec, el Rey de paz, recibiendo a Abraham en el Antiguo Testamento. Ahí aparece. Es una de las apariciones de Cristo en el Antiguo Testamento, semejante al Hijo de Dios, permanece sacerdote para siempre. Y dice, pon atención en esto, no olvides, la carta dirigida a los hebreos, toda esa información se la está dando a gente que conoce de alguna manera la Escritura y que conoce la historia del pueblo judío. Considera pues cuán grande era este Melquisedec, a quien aún Abraham, el patriarca, cuando habla en el Antiguo Testamento de los padres, de los patriarcas, Abraham, Isaac y Jacob, ¿de dónde proviene el pueblo judío? Pues de esa descendencia, Abraham, Isaac y Jacob. Imagínate cuál sería la jerarquía, cuál sería la dignidad,
¿Cuál sería la función de este Melquisedec en el Antiguo Testamento que está diciendo en el verso 4? Considera pues cuán grande era este Melquisedec, a quien aún Abraham, el patriarca, le entrega su diezmo. Los diezmos, todos los diezmos de la victoria de aquella batalla. Verso 6. Pero aquel cuya genealogía no es contada de entre ellos, tomó de Abraham los diezmos y bendijo a quien Dios le había dado las promesas. Toma los diezmos de Abraham Melquisedec y bendice al quien Dios le había dado las promesas. Verso 7. Y amarra, pone un nudo, pone un punto final el escritor sagrado al llegar al punto 7. Así que si Abraham, el patriarca, con esa dignidad que tiene, porque de ahí parte la descendencia para el pueblo judío, Abraham y luego Isaac y Jacob, así considerándolo como lo que es, versículo número 7, si Melquisedec bendice a Abraham, verso 7, sin discusión alguna, el menor es bendecido por el mayor. ¿Y a quién se refiere como el menor? Pues a Abraham. ¿Y a quién se refiere como el mayor? A Melquisedec, el que está presente ahí como el Hijo de Dios, sin genealogía, sin padre ni madre, sin principio de días ni fin de vida, sin discusión alguna. Abraham, el menor, es bendecido por Melquisedec, que es el mayor sobre Abraham. Wow. Versículo número 15. Ahí en donde estamos, Hebreos capítulo número 7. Ahora desde el 7 nos brincamos al 15. Muy bien. Así que ahora Dios está levantando un nuevo sacerdote. Versículo número 15. Ahora, si a semejanza de Melquisedec, Dios está levantando un sacerdote distinto, porque ya vimos que no es una honra que alguien tome para sí mismo. Un sacerdote distinto, verso 16. Y un sacerdote que no está establecido, constituido conforme a la ley del mandamiento acerca de la descendencia. A ver, espera, vamos a entenderlo, que no se nos escape lo que estamos viendo. Cristo ahora, como de la orden de Melquisedec, un nuevo sacerdote que Dios está estableciendo, y no está constituido conforme a la ley del mandamiento acerca de la descendencia. Ok, ya lo vimos, ya lo explicamos. Los sacerdotes tomados de entre los hombres tenían que ser de la tribu de Leví, ser de la descendencia de Leví, y si era el sumo sacerdote, tenía dentro de la descendencia de Leví, tenían que venir de Aarón, que formaba parte de la tribu de Leví, era uno de la descendencia de Leví, pero así escogió Dios, que los sumos sacerdotes, los sacerdotes tenían que venir de la descendencia de Aarón, que él era de la tribu de Leví. Este nuevo sacerdote, Jesús, nuestro gran sumo pontífice, nuestro gran sumo sacerdote, él no pertenece a la tribu de Leví y no fue constituido conforme a la ley acerca de la descendencia. Fue constituido sacerdote del orden de Melquisedec. Verso 16 estamos leyendo al final. No conforme a la ley de la descendencia, Leví, Aarón, sino según el poder de una vida indestructible, como Melquisedec. Cristo en el Antiguo Testamento
presentándose delante de Abraham y sin genealogía, sin principio de días ni fin de vida. Si ahora Cristo ha sido escogido por Dios, es según el poder de una vida indestructible. Una vida que continúa, que sigue, que permanece eternamente, para siempre, por los siglos de los siglos. Versículo 17. Pues se da testimonio de él. Tú eres sacerdote para siempre, según el orden, la jerarquía, la dignidad de Melquisedec. 18. Qué importante, verso 18. Queda pues abrogado, queda pues cancelado, anulado, queda pues hecho a un lado el mandamiento anterior. Ese mandamiento anterior que establecía a esos sacerdotes que descendían de Aarón, y venía uno, y venía otro, y venía otro. Queda abrogado el mandamiento anterior a causa, pon atención, a causa de su debilidad e ineficacia. 19. Pues nada perfeccionó la ley. Ese sacerdocio y esa ley, el propósito que tenía, decía, escucha, pon atención. Respecto a la ley en el Antiguo Testamento y respecto al servicio de esos sacerdotes, no se podía llegar a la vida eterna, no se podía obtener la salvación por esta simple razón. El propósito de esa ley nunca fue la salvación. El propósito era que el hombre se diera cuenta que era un pecador. No matarás, no codiciarás, no darás falso testimonio. Cada uno de esos mandamientos y todos los demás mensajes, estatutos y requisitos que Dios ponía, el propósito no era que llegaran y tuvieran la salvación, porque decía, dice la palabra, dice la Escritura, el que cumpla con todas estas cosas, ese vivirá, ese tendrá la vida eterna, a ese se le abrirán las ventanas de los cielos. Y no hay justo, ni aún uno. No hay quien pudiera cumplir, no hay quien. El propósito de la ley, entonces, lo dice claramente la Escritura, era que se mostrara el pecado. Y esa ley nos tomaba de la mano entendiendo, soy un pecador, no me puedo salvar yo mismo, Dios mío, necesito un Salvador. Ese era el propósito de la ley. Entonces, queda pues abrogado, verso 18, el mandamiento anterior a causa de su debilidad e ineficacia, pues nada perfeccionó la ley. Ya lo entendimos, el propósito de la ley era sacar a flote, mostrar el pecado. Pero ahora hay una introducción por medio de este nuevo sacerdote a una mejor esperanza por la cual nos acercamos a Dios. Una mejor esperanza. La ley me llevaba, necesito que me salves. Ahora apareció Cristo, ahora apareció nuestro gran sumo sacerdote del orden de Melquisedec, un sumo sacerdote, el Hijo de Dios, que traspasa los cielos, que ministra delante de Dios en el cielo, en favor de nosotros. Por eso dice, acércate pues confiadamente al trono de la gracia. Él entra como precursor para que ahora nosotros con toda fe, en toda confianza, en toda seguridad, nos acerquemos al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro, porque el sacerdocio anterior
nos sirvió con este propósito. El propósito era mostrar el pecado, pero ahora nosotros tenemos un gran sumo sacerdote, traspasa los cielos, sirve delante de Dios en su presencia por nosotros. Verso 20. Y esto de lo que estamos hablando, de que Jesús ahora fue establecido por el poder de una vida indestructible en favor de nosotros, verso 20 dice, y esto no fue hecho sin juramento, porque aquellos, los sacerdotes, de entre los hombres, los otros ciertamente sin juramento fueron hechos sacerdotes solamente porque formaban parte de la descendencia de Leví y de Aarón. Pero este nuevo gran sumo sacerdote, con juramento, Dios lo establece, pues dice en el verso 21, juró el Señor y no se arrepentirá. Tú eres sacerdote para siempre, juró el Señor y no se arrepentirá. Si aquellos eran sin juramento, que los que eran tomados de entre los hombres, ahora Cristo, con juramento, dice el Salmo 110, verso 4. Salmo 110, verso 4. Juró el Señor y no se arrepentirá. Tú, hablando del Cristo, eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Verso 22. Por tanto, Jesús es hecho fiador de un mejor pacto. Ya no el pacto anterior, el pacto de la ley. Ahora Jesús, que entra hasta la presencia de Dios como nuestro precursor, como nuestro líder, el que nos va guiando y llevando, Él es el fiador, Él es el que garantiza un mejor pacto. Por eso dice que en Cristo toda promesa de Dios es un sí y es un amén. Por eso dice, no hay otro nombre bajo el cielo en el cual podamos ser salvos, libres, bendecidos, sanados, sino el nombre de Jesús. Él ha sido hecho nuestro gran sumo sacerdote de la jerarquía de Melquisedec y es el fiador, el garante, el que está garantizando un mejor pacto para una mejor esperanza. Acércate confiadamente, no desde lejos y ver y tratar de poder de alguna manera tener alguna esperanza en Dios, donde el sumo sacerdote, solamente el sumo sacerdote una vez al año podía llegar a esa presencia. Jesús es hecho fiador de un mejor pacto. Verso 23. Y ahora refiriéndose a los sacerdotes tomados de entre los hombres, aquellos otros sacerdotes llegaron a ser muchos, debido a que por la muerte, pues no podían continuar. Moría uno y seguían otros, y otros tenían que ser de la descendencia Leví, Aarón, pero moría uno y tenía que venir el otro y el otro y el otro, debido a que por la muerte no podían continuar. Pero nuestro gran sumo pontífice, nuestro gran sumo sacerdote, por cuanto es del orden de la jerarquía de Melquisedec, por el poder de una vida indestructible, permanece para siempre. Tiene un sacerdocio que no cambia. Aquellos pues si vivían 30, 50, 60, 80 años y venían los que seguían, etc. Pero bendito sea Dios, el que tenemos es uno que está presente delante de Dios por el poder de una vida indestructible y permanece para siempre. Versículo número 25. Por lo cual, como puede ministrar y permanece delante de Dios para siempre,
por lo cual puede también salvar perpetuamente. ¿Cómo dice? Por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por Él se acercan a Dios. A los que por Él se acercan a Dios. ¿Cuántos nombres, cuántas personas, cuántas formas y cuántas maneras se escuchas y que las personas andan buscando llegar a Dios? Puede salvar perpetuamente y las puertas del cielo se abren a los que por Él, a los que por Él, a los que por Él, a los que por Él se acercan a Dios. Bendito seas, Jesús, Jesús, Jesús bendito. Puede salvar, bendecir, interceder, y como permanece para siempre, su bendición es eterna para aquellos que por Él se acercan a Dios, viviendo siempre eternamente y para siempre para interceder por nosotros. ¡Wow! Bendito mi Señor Jesús, mi gran sumo sacerdote, que ministra, habiendo traspasado los cielos, ministra en la misma presencia de Dios, no en una copia en Jerusalén que fue destruida por los romanos del templo verdadero, porque el templo verdadero está en el cielo y ahí es donde Él ofrece su servicio y vive para interceder por mí eternamente. Verso 26 y vamos de salida. Porque tal sumo sacerdote nos convenía. Y como así convenía la buena voluntad de Dios, así fue. Tal sumo sacerdote nos convenía. Y escucha ahora esto que viene en este momento. Tal sumo sacerdote nos convenía. Y una de las razones por las que nos convenía es que sigue siendo santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores. Recuerda lo que dice la palabra por ahí, y dice que cuando Él nos rescata, somos rescatados, paga un precio que no se cubre con oro, con plata, piedras preciosas, sino con la sangre preciosa de Jesús, como de un cordero limpio, santo y sin mancha. El mismo Señor Jesús les dice: pues por cuál buena obra me apedrean. ¿Quién de ustedes me redarguye de pecado? Dice el Señor Jesús. Nos convenía, no como en el caso de los sacerdotes que son tomados de entre los hombres, pecadores igual que cualquiera de nosotros, sino uno santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores y hecho más sublime, excelente que los cielos. Él, nuestro sumo sacerdote, Jesús, el Hijo de Dios, que traspasó los cielos del orden de Melquisedec, no tiene necesidad, como aquellos sumos sacerdotes tomados de entre los hombres. Porque primeramente, como eran hombres, primeramente tenían que ofrecer un sacrificio por sus pecados. Pero ahora nuestro gran sumo sacerdote, limpio, santo, inocente, Él no tiene necesidad de presentar ningún sacrificio por Él mismo. Así los sumos sacerdotes tomados de entre los hombres tenían que ofrecer primeramente por sus propios pecados y luego por los pecados del pueblo. Pero Cristo lo hizo una sola vez, sin tener que ofrecer sacrificio por cuál de sus pecados. Ofrece un sacrificio una vez y para siempre, mientras que aquellos sumos sacerdotes en la tierra
en aquella copia del templo verdadero del cielo, año tras año, la ofrenda, el sacrificio, la ofrenda, el sacrificio, una vez, otra vez, una vez, otra vez y otra vez. Y Cristo, sin tener que ofrecer absolutamente ningún sacrificio, siendo Él santo e inocente, y ofrece un sacrificio, y con ese solo sacrificio hizo perfectos a los santificados, ofreciéndose Él a sí mismo. Verso 28, la ley constituye sumos sacerdotes a débiles hombres, pero la palabra del juramento, juro que tú eres sacerdote para siempre del orden de Melquisedec, la palabra del juramento posterior a la ley, hace perfecto al Hijo, establece al Hijo de Dios, a Jesús, hecho perfecto para siempre como nuestro gran sumo sacerdote que traspasó los cielos y delante de la presencia de Dios intercede por nosotros para siempre, por el poder de una vida indestructible. En el nombre de Jesús, gracias Señor por tu palabra. Tu palabra ha sido buena, tu palabra ha sido excelente. Que esa palabra la pueda ver, la pueda revisar, le puede dar una vuelta y otra vuelta y otra vuelta. Es un tesoro de sabiduría, es un tesoro de gloria el que tú nos estás dejando. Señor, en el nombre de Jesús, que tú nos des, conforme a tus riquezas en gloria, el poder captar y entender esa herencia que tú nos estás dejando. En el nombre de Jesús. Jesús. Amén.